El programa de Sebastián, escúchelo todos los sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde. Temas de cultura y entretenimiento. Recuerde, el programa de Sebastián, todos los sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde. Solo por Festival Estéreo 106.5 FM. No se lo pierda. Buenas tardes para todos los que escuchando estarán los sábados y domingos el programa de Sebastián. Hoy es con la profe Irma que este programa arranca, hablando de cosas viejas e historia de Casa Bianca. Todo el programa iniciamos con tema que no es pequeño, hablando de un gran proceso, los colonos antioqueños, el trabajo de desplazo, llegaron buscando oro a la zona de Oromazo. Luego pasaron los días y aquí le cuento mi hermano, se vinieron desde allá, ¿a dónde está el casco urbano? Hemos tenido 3 nombres, con esto la historia arranca, Oromazo, Santo Domingo y finalmente Casa Bianca. También aquí hemos hablado muchas cosas de este suelo, como las enfermedades y remedios de los abuelos, de las niguas y los nuches, remedios con perejil, el cólico, miserere, calambres y carranchil. Hablamos de las carangas, también de forma sencilla, de los orines con sal, a cuando te da manzanilla. Y si tienes un orzuelo, es el remedio del año, debes comerte un banano en cunclillas en el baño. Es un pequeño resumen de todo este programa, historias de los abuelos, se nos abre el panorama. Los sábados y domingos empieza desde las 5, el programa de Sebastián en la 106.5. Hoy queremos recordarles para iniciar la conversación que el COVID-19 ya llegó a nuestra región. Por eso hay que cuidarnos, lavarnos las manos toca, no hacer visita al vecino y usar siempre el tapaboca. Si su vecino hace fiesta, denúncielo pues ligero al 311-45-818-70. Hay que tomar pues conciencia para la vida seguir, pues si no cumple las reglas usted se puede morir. Muy buenas tardes, amable audiencia de Festival Estéreo. Hoy domingo 5 de julio del año 2020 nos preparamos para iniciar con este nuevo programa. Estamos con la profesora Irma Giraldo hablando de historia, sobre cosas antiguas,
Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Juan Sebastián, todo muy bien, gracias a Dios, aguantando esta pandemia. Bueno. Dirá la gente, Juan Sebastián, otra vez la profesora Irma no, profe, contando las mismas cosas. Lo que pasa fue que pues yo realicé un trabajo sobre Casabianca de 1866 a 1966, 100 años de historia. Entonces, por eso, pues ustedes me van a escuchar en gran parte de este programa. Claro, no, y nos hemos divertido mucho. Yo mismo me he divertido mucho ayer con todos esos remedios. Nos reímos mucho. Bueno, profe, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ayer ya acabamos el tema de las enfermedades, de los remedios. Ya ese tema lo acabamos. Pues, a menos de que algún oyente nos mande algún remedio, mejor dicho, algún aporte de un oyente. Pues hicieron falta muchos remedios, pero pues eso eran como los más relevantes. Vamos a dejar a Casabianca ahí, se está desarrollando muy poco, no hay carretera, persisten los caminos de herradura para Herveo, para Falan, para San Jerónimo, para el Líbano, para Villahermosa. Entonces lo vamos a dejar ahí, apenas está como medio desarrollando. Recordemos que no hay puesto de salud, no hay un puesto de policía, todavía no ha llegado la policía como tal. Están construyendo una casona vieja, una casona para la alcaldía, donde ahí van a funcionar algunas entidades. ¿En el mismo puesto donde está la alcaldía ahora? Ahí más o menos en el mismo puesto, sí. Listo. Esa alcaldía la construyeron con madera que fue trayendo la gente y con apoyo de la gente. Bueno, pero entonces no sé, nos queda una entrevista pendiente del día de ayer porque no alcanzamos, se nos agotó el tiempo hablando de lo de la educación. Entonces, pues no sé si la ponemos ya, la escuchamos ya o más adelante. No, yo creo que ya. De una vez, listo. Bueno, pero entonces no hagamos entonces... Bueno, en este programa vamos a hablar de San Jerónimo, de la colonización de San Jerónimo. Me contaba don Miguelito Rodríguez, quien murió en el año 2009, que él llegó de la población de Quipile, Cundinamarca. A diferencia de los colonizadores antioqueños, los cundiboyacenses, ellos se venían adelantico con algún dinero para comprar alguna propiedad, se organizaban y luego iban por la familia. Diferente de los antioqueños que trasteaban con familia y todo sin saber dónde iban a llegar. Como de aventureros. Como de aventureros, y ellos empacaban todos sus corotos en sus mulas, caballos, con familias y todo, y llegaban a colonizar. En cambio, los cundiboyacenses llegaban primero, traían algún dinero para comprar alguna propiedad, se organizaban y luego regresaban por las familias. Me contaba don Miguelito Rodríguez, Miguelito le decía cariñosamente la población de San Jerónimo y la vereda donde vivió San Carlos y Agua de Dios, que él llegó desde la población de Quipile, Cundinamarca, que los primeros que se establecieron allí fueron don Roberto López y algo otro recuerdan la señora Isabel Vallejo, que ella construyó una casita de bareque ahí en esa parte, que posteriormente llegó don Simón y Ezequiel Saavedra, Manuel Canuto, Gabriel Tamayo, quien poco después donó el terreno para el cementerio. Posteriormente llegaron de Quipile también los Rodríguez, Mesías, Jeremías, Juan José y Emiliano, y lo mismo que don Emilio Laverde y su familia. Otros vinieron de las poblaciones de Manzanares, Marulanda y Aranzazu. Llegaron. ¿Cómo llegaron ellos? Ellos se vinieron
de Bogotá a Honda en el tren, ahí hasta San Felipe, que ahí había una estación del tren del ferrocarril, y a pie hasta San Jerónimo. ¿Y cómo hacían ellos para saber, o sea, para llegar a San Jerónimo? ¿Otra gente que vino primero se devolvió y les contó? ¿O? No. Ellos llegaron no era San Jerónimo, era un terreno, todavía no tenía nombre. Hasta tiempito después se reunió la gente para ponerle el nombre. Les llamó mucho la atención que se estaba desarrollando muy bien la industria cafetera por estos lugares. Más que todo por eso se vinieron ellos de por allá. También don Anastasio Cristancho nació en el año de 1915 y murió en el año de 2015. Él venía de la población de Lenguasaque, Cundinamarca. La mamá se había venido adelantico a vivir a una finca que se llamaba La Ceiba, y él despuesito se vino, contaba que venía con unas alpargates, que eran los únicos zapatos que habían en la época, los alpargates. Entonces llegó allá a San Jerónimo. Todavía no tiene nombre. Después, más o menos en el año 1920 ocurrió todo esto. Se reunió la gente para comentar pues que qué nombre le ponían al poblado. Con la asesoría de los sacerdotes de la época de 1920 a 1930, que estaban Reginaldo Páez, Darío Góngora, Pedro León Navarro, Manuel Calero o Justiniano Olaya. Pudo haber sido alguno de esos que estuvieron aquí en Casabianca de 1920 a 1923. Uno de ellos no, la población pues no recuerda exactamente cuál. Entonces se reunieron, no se ponían de acuerdo cómo se quería que le pusieran al poblado, miraron en el almanaque y era el día de San Jerónimo y le pusieron el nombre de San Jerónimo. De San Jerónimo. Como muchas cosas de la época. Siempre ese terreno perteneció a lo que hoy es Casabianca, en ese tiempo a Santo Domingo. Ajá, ese terreno pertenecía, sí, a lo que era Casabianca. Bueno, don Anastasio, un señor muy habilidoso, tuvo una tienda, contaba de manera muy jocosa que alquiló un cuarto en la casa de él, una pieza, para utilizarlo como coso municipal, y que él fue el primero que se lo estrenó. Ay, lo metieron a él de primero, sí, al coso que él había arrendado. Por ponerse a pelear seguramente por ahí tomando. Sí, claro, porque él era que decía que era muy tomatrago y muy mujeriego. Yo le quito eso. Ya, bueno. También don Anastasio cuenta que al llegar al caserío ya estaban los Rodríguez, ya estaban las casas de los Rodríguez, de don Simón Saavedra, de don Roberto López, de don Agustín Parra, de don Sinforoso Valencia, que funcionaba la tienda de Manuel y Luis Orozco. Ellos traían los abarrotes, se decía en la época, y nos falta en las palabras que ya no se utilizan, los abarrotes desde Fresno y Palo Cabildo. En las mulas de los señores Lucas Gómez, Jeremías Rodríguez y Rubén Camargo. El flete de esas mulas que les prestaban a ellos valía 5 pesos por toda la travesía. Que tenía una carnicería que la roba de cerdo valía 5 pesos. Tenía en su tienda, también vendía unas pastas que se llamaban pastas Oca Gómez Plata para la fiebre y los dolores. El cabecol lo recordaba con mucha claridad don
don Anastasio. Jarabe elixir de larga vida, pomada San Antonio, pectoral San Ambrosio para la tos, tobonoco, vermífugo nacional. Ese nos faltó en haber mencionado lo que no podía faltar en las casas. El vermífugo nacional era el purgante para que se utilizaba para darle a los niños. La pomada Escobar. Listo. Bueno, y a partir del programa de hoy vamos a seguir abriendo un espacio en medio del programa que se llama el diccionario Casa Bianqués. ¿Cómo es esto, profe? Bueno, estas palabras ya no se utilizan, ya casi no se utilizan o se utilizan muy poco. Una vez reunidos con la señora Mercedes Ayala, María de Jesús Ayala, Josefina y Zulma Giraldo, Argemiro Arcila, Lilia Arcila, estábamos haciendo un listado de las palabras que ya casi no se utilizaban y salieron bastantes. Mira, cosas que ya poco se utilizan. Bueno, entonces empecemos con la primera. Abramos ese diccionario Casa Bianqués. Abrimos el diccionario Casa Bianqués. Agua dulce. Es la misma aguapanela, porque no se decía agua de panela, sino deme aguapanela. Casi siempre lo más importante en todas las colonizaciones era organizar el sitio para rezar. En San Jerónimo, pues no fue la excepción. Allí se reunían los días lunes para hacer los convites a trabajar en la iglesia. Hasta allá, hasta la población, se desplazaba cada mes el sacerdote de turno para decir la misa. Este hecho se convirtió en algo muy, muy simbólico para ellos. Venían a recoger al padre a caballo, hacían como un festejo cada 8 días en esa cabalgata, y fue de ahí donde se estableció como las fiestas de San Jerónimo. La imagen de San Jerónimo fue donada por el sacerdote Humberto Rodríguez. La iglesia tenía un altar muy bonito. Posteriormente le consiguieron uno en mármol, pero se lo tuvieron que llevar porque la población, ninguno se quiso hacer cargo de la organizada de este altar, pues seguro les dio miedo como dañarlo, ninguno tenía como la experiencia para organizarlo, entonces se lo tuvieron que llevar. La señora Nicolasa de Tamayo, esposa del sargento de guerra Sebastián Carvajal, tenía una finca por ahí cerca de San Jerónimo y ella donó el terreno para el cementerio y también fue la primera que se lo estrenó. O sea, donó el terreno. Y fue la primera que murió. Y la primera que se estrenó el terreno del cementerio. La escuela estaba ubicada a la salida del pueblo, era a la salida del pueblo de Palo Cabildo. Era una construcción en madera. Allí estudiaban 3 días las niñas y 3 días los niños. El terreno fue donado por don Jeremías Rodríguez. El tiempo de escolaridad era hasta el grado 5 y los docentes se ganaban 700 pesos. Bueno, para proveer a la población de energía, se consiguieron un motor Ruston que iluminaba el pueblo hasta las 11 de la noche. Había un televisor y un radio General Electric. Estos fueron los primeros electrodomésticos que llegaron al caserío, traídos por el señor Abraham Rodríguez. Ya en 1965 comenzaron a realizar las gestiones para traer la energía hasta San Jerónimo desde la población de Mariquita. La inspección de policía de San Jerónimo fue creada por el decreto número 22 del 3 de abril de 1933. El inspector para San Jerónimo era nombrado por el alcalde y lo acompañaban de 4 a 6 policías.
allá contamos lo de la, ¿cierto? Lo de la... Bueno, las señoras también, como en Casabianca, tenían que desplazarse para ir a lavar a la quebrada Charco Azul o Público. Posteriormente construyeron unos lavaderos en el casco urbano en el llamado Parque del Amor. El acueducto como tal para San Jerónimo fue hecho más o menos entre el año 1955 y 56 por iniciativa de los señores Lucas Gómez, Miguel Rodríguez, Miguel Saavedra, César Mojocoa y Anastasio Cristancho, entre otros. Ellos emprendieron la bonita tarea de llevar el agua hasta la población desde una quebrada, el Bosque, ubicada en la vereda de San Carlos. Como las calles eran también de tierra, entonces para empedrarlas se utilizaron los señores Belisario Cifuentes y don Gregorio Salgado de San Jerónimo. Para ayudar a esta empedrada de las calles a las personas que eran pilladas en algún delito, robando gallinas o robando cosas por ahí de las fincas, o a las señoras que decían chismes, o era muy normal en San Jerónimo los días domingos, días de mercado, más o menos entre las 3 y 4 de la tarde, la gente alquilaba balcón porque dizque se formaban unas peloteras ni las terribles a machete y a puño. Entonces todas estas personas que se manejaban mal, que tenían algo que pagar, entonces las ponían a ayudar a empedrar la población. La policía, porque en ese tiempo sí había policía. En ese tiempo ya, pues un poquitico más adelantico, 1930, 1940. ¿Y entonces quién los ponía? ¿La misma comunidad? La misma comunidad, sí. Cuentan las personas que la primera persona en usar zapatos en San Jerónimo fue don Pacho Rodríguez. Un día que en plena celebración de misa todos estaban ahí, cuando entró a la iglesia estrenando zapatos. Como los zapatos no era un artículo común, únicamente se lo ponían determinadas personas, los que más billetico tuvieran en la población. Entonces toda la gente se quedó mirándole los zapatos a don Pacho Rodríguez. Don Pacho Rodríguez se sintió tan mal que ahí mismo se salió de la iglesia, se quitó los zapatos y que casi nunca quiso volver a ponerse zapatos. Cuentan los pobladores. No sé si... Claro, porque fue el centro de atención ahí. También en los años 50 se construyó un monumento en forma de G que sostenía la estatua del general Rojas Pinilla. En San Jerónimo. En San Jerónimo. ¿Y toda esa estatua? No. Esa estatua fue robada, ellos dijeron los nombres, no sé, por don Eliseo Ramírez, que era el inspector de la localidad. Él se la llevó y se la robó y se la llevó para una población de Caldas. Pero en ese tiempo, pues no, eso no tenía penalidad, mientras a quien se le hubiera hecho la estatua estuviera vivo, no tenía penalidad. Pero si él hubiera estado muerto, tal vez lo hubieran cogido y lo hubieran metido a la cárcel. Entonces, por esta razón, el señor don Eliseo nunca tuvo un castigo por este robo de esta estatua. La misma autoridad se llevó la estatua. La misma autoridad. También recuerdan las personas de la comunidad que los mismos que llevaban a custodiarlos se robaban las gallinas por la noche para hacer fiesta al otro día. Entonces que se reunió un día la población y fueron hasta el Líbano para que le hicieran el favor de sacarle esos que supuestamente los estaban cuidando y mentiras que le estaban robando las gallinas. Pero curioso cómo no en esos pueblos ponían estatuas así, pues como de gente importante. Era como un orgullo para el pueblo tener, me imagino yo, una estatua de esas, sin que ese personaje le hubiera aportado nada o sin tener que ver con el, ¿cierto? Con el terreno. Con lo el mismo de que nosotros tenemos acá, el señor Mariano Espina Pérez. Ese también. Pero él sí estuvo en Casabianca,
pero después de que fue presidente vino a conocer la estatua. Sí, él estuvo aquí. Esa estatua la ayudó a gestionar el señor ¿Mesías? que fue alcalde, no. Ahorita le corta ahí, don Arcesio. Esa estatua la ayudó a gestionar don Arcesio Mejía cuando fue alcalde. Y como que valió un ojo de la cara esa estatua en ese tiempo, ¿no? Gran parte del presupuesto, Claro, tengo entendido que se fue en esa estatua. Imagínese para hacer una estatua de esas. Y yo no creo que el señor Mariano Ospina Pérez hubiera mandado algún billetico para... Pero ese era el fervor de la gente de Casabianca en la época de los liberales y los conservadores. Ah, por conservador. Ajá, claro. ¿San Jerónimo era liberal o conservador? Era conservador. De la quebrada de... ¿Cómo se llama la quebrada? San José. La quebrada de San José hacia arriba, conservadores. Y de la quebrada de San José hacia abajo, Palo Cabildo, liberales. Ninguno se podía pasar del lugar, porque después, cuando lleguemos a la época de la violencia, vamos a comentar qué eran las cosas que pasaban tan horribles cuando alguien se quería pasar del lugar. Pues yo creo que aquí está un poquito pues de la historia de San Jerónimo, como unos daticos más importantes. Después, cuando estemos hablando de la violencia en Casabianca entre los años 50 y 60, entonces vamos a comentar cómo fue la violencia en San Jerónimo. ¿Y de qué vamos a empezar a hablar dentro de 8 días el sábado, profe, para que la gente se anime a escucharnos? Vamos a conversar sobre los caminos de herradura, y ya Casabianca con un poquitico de más desarrollo, ya llegó el puesto de salud, ya se comenzó a tumbar la iglesia para hacer una nueva. Llegó la estatua de Mariano Ospina Pérez. La energía eléctrica, que en eso tuvo que ver mucho el sacerdote Marco Fidel Suárez, que fue el impulsador de este pueblo. Listo, entonces para que nos escuchen. Vamos a nombrar algunos de los inspectores que estuvieron en San Jerónimo. Dice que Miguel Saavedra, 1958, Samuel Antonio Villa, Eliseo Ramírez Montoya, Julio A. Cortés, Ernesto Pérez Murcia y algunos docentes de la época. La señora Inés Rabagli, la mamá de Beto y de Óscar, sí. Ella fue docente. Euclides Escobar, Margarita Ospina Gil, José Peláez Gómez, Dolly Gómez, Inés Castro Fajardo, Deyanira Uribe Bedoya, María de la Cruz Bocanegra, Ana Saavedra Rodríguez. Estos nombres de los docentes están en uno de los pocos libros que hay en la alcaldía, que se llama Libro de Posesiones de 1958. Pues esperamos que los de San Jerónimo, si están escuchando, pues nos cuenten más cositas para enriquecer estas historias y contarle a la gente dentro de 8 días qué nos dijeron.